Popular. Congresista Aragón, bienvenido a Sin Vueltas. Muy buenas noches, Jorge. Agradecido por este contacto con radioprogramas del Perú. Muy bien, ¿qué se plantea desde el Congreso de la República, congresista Aragón? Estamos ya en la tercera semana del punto más crítico de precisamente la crisis migratoria. ¿Qué le ha parecido la respuesta del gobierno hasta el momento y qué planteamientos se presentan desde el Parlamento? Bueno, me parece que el tema de la crisis migratoria no ha sido abordado de la mejor manera hasta la fecha por el Poder Ejecutivo. Justamente ha sido importante escuchar a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro del Interior el día de ayer, me parece fundamental, pero no nos han dado pues una mayor solución, considerando que este es un problema que ya se veía venir hace mucho tiempo. Hemos solicitado a los ministros que puedan presentarnos una estrategia, un plan de prevención, un plan de trabajo, soluciones inmediatas. Porque lo que ha dicho el ministro del Interior durante su participación en el Pleno del Congreso ha estado en función a poner pues, casetas de control, baños portátiles. Esa no es la solución. Entonces, no hay una estrategia. ¿El gobierno en este momento no tiene una estrategia migratoria, congresista Aragón? Bueno, según lo que hemos podido escuchar a los ministros de Estado el día de ayer en el Pleno, no existe pues una estrategia de solución. Acá lo que se plantea es primero que exista pues una mesa técnica de trabajo, pero una mesa de trabajo donde estén no solamente abordar el problema de Chile y Perú, sino también los otros controles migratorios, donde Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, por supuesto Chile, Perú, que estén los funcionarios de las cancillerías, digamos, de todos estos países, y también, más que la participación de la Organización de Estados Americanos de la OEA, tiene que estar presente Naciones Unidas. Y cuando hablamos de Naciones Unidas, estamos hablando pues de, digamos, de la participación también de digamos, de las oficinas de migraciones a nivel internacional de todos estos países, cancillerías y bueno, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para estos problemas migratorios que existen. Entonces, tiene que ser una, digamos, política clara, porque si bien es cierto, los hermanos de los países vecinos, incluido Venezuela, tienen derechos humanos fundamentales, tampoco significa que el gobierno chileno pueda actuar de la manera como ha estado actuando, creo yo, con el Perú, ¿no? Es decir, abordar un problema, digamos, significa pues coparticipar en cuanto a su solución. Y lo que ha hecho Chile es simplemente dejar al inicio abrir su frontera para que vengan los ciudadanos venezolanos y obviamente que el Perú pues ha reaccionado creo que de manera tardía. Ojalá que existan, digamos, un plan de prevención, un plan de mitigación de la Cancillería. En ese sentido, algunas voces están planteando, por ejemplo, congresista Aragón, militarizar las fronteras. Se está haciendo en Ecuador, Chile también ya ha iniciado un plan al respecto. ¿Qué opina usted? ¿Esta puede ser una alternativa? Puede ser una alternativa modificando la Constitución Política del Estado, modificando básicamente el artículo 165, entiendo, de la Constitución del Estado. En este momento no tienen esas facultades, digamos, las Fuerzas Armadas del Perú, pero tendría que haber una reforma constitucional. En este momento solo las Fuerzas Armadas pueden brindar un tema de apoyo, un apoyo, digamos, muy limitado en las fronteras del país, pero por supuesto respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos de todo ciudadano nacional y extranjero. Esta es una posible solución que puede existir. Me parece importante que se haya otorgado un plazo, digamos, de 6 meses para que puedan regularizar todos los ciudadanos extranjeros su documentación. Ese aspecto sí creo que es importante, pero también tenemos que ser implacables con la inseguridad ciudadana, con la delincuencia. Existen ciudadanos venezolanos y extranjeros muy trabajadores, muy buenos, que chambean, se ganan el día a día con el esfuerzo de su trabajo, pero también existen ciudadanos extranjeros, no todos por supuesto, pero que han delinquido y ellos tienen que ser inmediatamente expulsados a sus países de origen. Entonces, ahí tiene que ser fuerte la Cancillería. Sí, precisamente Alberto Tárol, el jefe del gabinete, ha dicho que se va a expulsar a los migrantes que no han regularizado su situación, pero ¿de qué manera se puede hacer, congresista Aragón? Estamos hablando de por lo menos 500.000 de personas. Bueno, sí, porque según la cifra que nos ha dado el Ejecutivo, estamos hablando de 1.600.000 extranjeros, ¿no? Y de ese 1.600.000 aproximadamente tenemos 1.100.000 que son ciudadanos venezolanos y 500.000 a 600.000 que están en una situación irregular. Sí, exacto. Entonces, el que esté en una situación irregular no significa que todos hayan delinquido.
El tema de la expulsión inmediata es para todos aquellos ciudadanos extranjeros que hayan podido delinquir en el país. Los que están en una situación irregular en cuanto a sus papeles y documentos tienen pues justo este plazo de 6 meses. Es importante que Migraciones ha dado, el Poder Ejecutivo. Está bien, creo que se haya declarado en estado de emergencia diferentes fronteras del país, obviamente, me parece bien, pero yo al inicio me refería que un plan de prevención, un plan de contingencia no ha existido de parte del Ejecutivo. Ojalá que ahora, pues, ante este problema, sí nos ofrezcan una solución mayor, ¿no? ¿Cuán viable es el denominado corredor humanitario? Desde Chile se anuncia, por ejemplo, la llegada de un avión que viene de Venezuela para repatriar a algunos migrantes. Sin embargo, no todos van a subir a ese avión. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cuán viable, reitero, es un corredor humanitario? El corredor humanitario a través, digamos, del transporte físico terrestre por el Perú yo creo que es inviable, porque obviamente significa logística, alimentación, recursos, por lo menos 7 días, trasladarlos, según decían algunos estudiosos y expertos, desde la frontera, línea de la Concordia, hasta Caracas, o por lo menos hasta Venezuela, digamos, hasta la frontera con Venezuela. Eso me parece inviable. El tema de los vuelos humanitarios, bueno, tendría que verse y evaluarse, me parece una solución más práctica, pero también hay que hacer la evaluación, digamos, de los costos, la logística necesaria. Ahí podría ser importante, pero los problemas que tenga que tener Chile, que los solucione Chile, por supuesto. Eso no puede tampoco ser el Perú patio trasero de Chile. Sin embargo, tratándose de un problema internacional, insisto en que tenga que haber ya un trabajo de todos los países, digamos, que tienen problemas de migración y que son de la región. Entonces, ahí también que esté presente las Naciones Unidas y migraciones, pues, digamos, de los estados, ¿no? Muy bien, ya que hablábamos de respuestas, congresista Aragón, ¿qué le ha parecido la respuesta del Ejecutivo frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Este informe habla de una probable masacre que habría sucedido en el Perú producto del enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Digo podría porque en el informe se habla también así en condicional. Bueno, en realidad tiene que ser pues un informe que no sea sesgado ni ideologizado. Nosotros tenemos algunos cuestionamientos siempre a esos informes que han sido emitidos por la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, sé y hemos visto que, si bien es cierto, han existido algunos excesos también, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en algunas regiones del país, pero de todas maneras también hay que defender los derechos de los policías, de los militares, que también se han visto, reitero, violados en cuanto a sus derechos humanos. Es decir, uno tiene que ser muy objetivo, tiene que ser muy medido, digamos, en este informe. Y bueno, me parece importante que se tenga que convocar a un diálogo nacional. Eso dice el informe, a un diálogo nacional donde estén presentes también todas las fuerzas y sobre todo representantes de las comunidades originarias, de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas. Es importante el gran diálogo nacional. Eso es lo que dice uno de los puntos de las recomendaciones. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos han existido, pero han existido de uno y de otro lado también. Es decir, han habido excesos que hay que reconocer. Entonces, me parece importante, digamos, que haya el diálogo nacional, ¿no? Ahora, en cuanto a la autoridad, a los jueces sobre derechos humanos, bueno, nosotros ya tenemos el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia, en realidad, digamos, revisora de todas las acciones de garantías constitucionales, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, etcétera. Sí. Y bueno, ya creo que no sería prudente tener una nueva instancia defensor, digamos, de justicia sobre derechos humanos, teniendo ya pues el Tribunal Constitucional y además, digamos, el Poder Judicial en su caso, ¿no? El gobierno debe implementar, aplicar las recomendaciones, son 36, por cierto, que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o debe dar vuelta a la página. Hay que recordar que estas recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento. No son vinculantes, no son de obligatorio cumplimiento. Hay que tener, digamos, referencia importante de ellos. No creo que tenga que cumplir al pie de la letra las 36 recomendaciones, pero de todas maneras tiene que haber una evaluación, tiene que haber un diálogo nacional, tiene que haber no solamente con los partidos políticos, sino con las fuerzas sociales, las fuerzas vivas, con las comunidades campesinas, nativas. Eso es importante y me parece que ahí va a ser necesario recordar que el Perú ya el año 2000-2001 firmó el Acuerdo Nacional
ese acuerdo nacional estableciendo más de 40 políticas públicas, digamos, hacia el 2020, y ya estamos ahora en 2023 y no se han implementado muchas de ellas. Entonces, tiene que haber un acuerdo nacional, de todas maneras, digamos, un diálogo social. No se puede dejar de lado de todo el informe, sin embargo, lo hemos dicho, no son vinculantes, no son obligatorias y se tiene que analizar punto por punto con mucho detalle, ¿no? Sin embargo, el Congreso también tiene aquí responsabilidad, congresista Aragón. Bueno, se conformó una comisión de investigación que hasta el momento no tiene integrantes. ¿Qué ha pasado en el Congreso de la República? Esto es darle la espalda también a quienes están exigiendo de una u otra manera justicia. Bueno, esa comisión especial tiene que empezar a trabajar. Yo creo que la población no puede, digamos, recibir pues, esos resultados del Congreso, ¿no? El Congreso está hecho para trabajar, para fiscalizar, hacer gestión y representación. Vamos a exigir en el Pleno del Congreso que esa comisión que se ha constituido, que se ha formado, obviamente empiece a trabajar, se dé el plazo perentorio para que emita el informe especial. Realmente entiendo que están acreditando a sus representantes o ya están terminando de acreditar a sus representantes las diferentes bancadas, sí, y que sea pues un informe lo más sensato posible y no ideologizado de ningún lado, ¿no? Finalmente, congresista Aragón, la parlamentaria Patricia Chirinos ha presentado un proyecto para que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia cesen del cargo a los 75 años de edad. Este proyecto también ha despertado la polémica. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina de esta iniciativa presentada, reiteramos, por Patricia Chirinos? Seguramente que se va a derivar a la Comisión de Constitución del Congreso de la República o también a la Comisión de Justicia. Hay que hacer una evaluación bien, digamos, del tema de jubilación, porque no solamente es un tema de edad, digamos, que pasa por las habilidades mentales o físicas, digamos, del magistrado, sino también yo creo que es un tema, digamos, de convicción, es un tema de idoneidad, aptitud para el cargo, ¿no? Entonces, quisiera leer bien la exposición de motivos de este proyecto de ley, en todo caso, digamos, tener un mejor pronunciamiento una vez que sea pues, discutido acá en la comisión o en el Pleno, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, congresista Aragón. Buenas noches. Muchas gracias.